Bueno, otro sector que comienza a ser regulado y controlado por el Estado es la producción de bienes. La producción de bienes agrícolas, ustedes tienen en el texto del FON muy bien descrito las distintas medidas que el Estado toma para regular ese sector. En principio, el establecimiento de precios máximos para los productos de extrema necesidad, o sea, otra medida son las medidas de racionamiento en la guerra. Digamos, no se permite que los particulares consuman sin límite distintos tipos de bienes. El racionamiento del petróleo, o sea, de la nafta, del gasoil, es uno de los elementos centrales también. Digamos, hay que dedicar los recursos escasos para afrontar la guerra, para alimentar los ejércitos, y en ese sentido, digamos, se hacen necesarias. Frente a las dificultades planteadas por los privados que dejan de producir o producen menos en el ámbito de la agricultura o la ganadería, la decisión del Estado en distintos países, véanlo ustedes, es la de intimar y o de llegar a tomar la posesión de los campos para que se produzca. O sea, se avanza de alguna manera sobre la propiedad privada de la tierra y se establecen, digamos, se direccionan cuáles son las producciones de mayor interés durante esos 4 años de guerra. Esta guerra que se suponía que iba a ser como la del pasado, duraría un solo año, se extendió en el tiempo y por eso se hizo necesaria una fuerte regulación de la producción de alimentos, de los combustibles durante los años de la guerra. En el mismo sentido, fue fuerte la movilización de la mano de obra. Se señala que durante la Primera Guerra Mundial hay un fuerte incremento de la mano de obra femenina, digamos, los hombres van a los frentes de guerra, muchos son heridos, millones de heridos al final de la guerra, muchos son muertos, y su lugar en las fábricas o en el ámbito agrícola lo toman en buena medida las mujeres. Así que bueno, hay una movilización fuerte de la mano de obra. Y de la misma manera ocurre con la intervención del Estado sobre el sector industrial. Las industrias que tienen escasez de insumos, distintos tipos de problemas, van a ser obligadas por el Estado, algunas de ellas, a producir armamento. El caso de los astilleros, empresas de la industria del automóvil, o de la siderurgia, fueron muy compelidas a comenzar a fabricar armamentos. O sea, no se deja al sector industrial privado que produzca de acuerdo a sus intereses únicamente. Todo está volcado al esfuerzo de guerra y el Estado lo hace sentir en ese sentido. Eh, Creo que mencionamos el caso de la industria química, por ejemplo, compelida a producir, en el caso alemán, en el caso de Francia, el famoso gas mostaza, que es un gas que se utilizaba para combatir a los enemigos. Así que bueno, en el ámbito de la producción, en los distintos ámbitos, hay una fuerte participación del Estado regulando y avanzando sobre las libertades de mercado. En el mismo sentido, también mencionamos las políticas de control de la distribución. Ya mencionamos el tema de los racionamientos de combustibles, de alimentos, las prohibiciones en el uso de electricidad durante los años de la guerra. Y el racionamiento significaba que por familia, por ejemplo, había tantos kilos de pan, o durante la semana había tanta posibilidad de acceder a carne vacuna o de distintos tipos. Y bueno, hay una fuerte intervención del Estado. Y también otro aspecto donde el Estado comienza a tener una decisión de intervenir, producto de las circunstancias, es empezar a tener política social. Los millones de muertos y los millones de heridos productos de la guerra hacen necesario que el Estado comience a tener una política de apoyo a esos que dieron la vida o dieron, digamos, su salud por la guerra. Y se crean
centros de ayuda a excombatientes, pensiones, lugares donde recibirlos gratuitamente por parte del Estado, y esa presión de la que hablábamos en la clase primera también estará vinculada con la presión de los sectores populares que vienen de la guerra y que tienen que volver a trabajar y no consiguen trabajo. Comienzan en ese sentido los sistemas jubilatorios. Los sectores de trabajadores de la industria y del comercio no se jubilaban. En los países europeos la masificación, el aumento de gente que tiene el derecho a jubilarse se da justamente al término de la Primera Guerra Mundial. O sea, tiene que ver con la ampliación de derechos políticos que mencionamos en la clase anterior y la ampliación de los derechos, digamos, sociales, entre ellos esta cuestión de la previsión social. Bueno, finalmente, otro tema importante de la guerra va a ser cómo se financia la guerra. Bueno, tanto en el texto de Delfaux como en el texto de Saborido está señalada, digamos, ese aumento del gasto que provoca la guerra va a tener distintas respuestas. Hay tres maneras de financiar al Estado. Una es mediante el aumento de los impuestos. Tiene como efecto positivo que se supone que es menos inflacionario al haber menor emisión de moneda y no causa problemas hacia el futuro, pero la dificultad de una política basada en los impuestos es a poblaciones que están sufriendo por la guerra sumarles otro esfuerzo que es el pago de mayor cantidad de impuestos, por lo cual no es la usual. En el caso de la Primera Guerra, Inglaterra es la que va a tener en mayor medida el financiamiento a través de impuestos, aunque también utilizó el crédito y utilizó también la emisión monetaria, que son las otras dos vías de financiamiento. Quizás Inglaterra, porque la guerra no se desarrolló en su territorio, tuvo la capacidad de poder, digamos, obligar a su población al aumento del pago de impuestos. En el caso de Alemania y de Francia, que fueron, digamos, Francia muy lesionada en los primeros años de la guerra y Alemania sobre el fin de la guerra, adoptaron políticas de tomar el crédito, o sea, endeudar al Estado, primero internamente y luego en el exterior, como forma de financiar la guerra. Tanto franceses, como alemanes, tomaron la posición de, digamos, de aumentar el gasto público y confiar que al término de la guerra el enemigo vencido sería el que pagaría la guerra, como había ocurrido en la guerra franco-prusiana de 1870. Y la otra medida que también tomaron en buena medida, sobre todo los franceses y en menor medida también los alemanes, va a ser la emisión de moneda. Así que mediante ese tipo de políticas es que se financió la guerra. Dentro del tema de la financiación, un tema importante al final de la guerra va a ser la cuestión de cómo se pagan los costos de la guerra. Todos los países europeos tomaron, Francia e Inglaterra particularmente, tomaron deuda con los Estados Unidos y a su vez eran acreedores por los costos de la guerra que les demandó enfrentar a la guerra con Alemania, ¿no? Al final de la guerra, ustedes lo van a ver, Alemania va a ser sancionada teniendo que pagar el costo de la guerra. Fundamentalmente los franceses van a ser los principales acreedores y los principales interesados en cobrar esa guerra por el nivel de destrucción de su territorio. Bueno, eso va a ser un tema muy importante que está explicado tanto en el texto de Saborido como en distintos textos que explican las cuestiones económicas de la Primera Guerra Mundial. Así que bueno, por aquí terminamos y en las clases siguientes verán ustedes en los problemas de la década del 20 cómo repercutieron a lo largo de la década del 20, todos estos problemas ya están vigentes en la Primera Guerra Mundial. Bueno, nos vemos en la próxima clase.